Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Grandemente dispongamos nuestro corazón para recibir este regalo hermoso que tiene Dios en esta noche, que es su palabra. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque podemos en esta noche mirar a los cielos y saber que hay un Dios que es todopoderoso, aquel que reina y vive entre nosotros, Padre. Agradecidos estamos contigo, Padre, porque tú guardas nuestra casa, tú guardas nuestro hogar. Gracias porque tú guardas tu iglesia. Aleluya. Gracias porque tú guardas cada vida, Padre amado. En nombre de Jesús. Tú eres quien edifica nuestro hogar, nuestra vida, Padre. Y si tú no la guardas, Señor, en balde trabajan los que la edifican, Padre amado. Tú nos guardas en todo tiempo, Señor. Sabemos que tú tienes el control de nuestra vida y de cada uno de nuestros familiares, Señor. Amén. Hoy te damos gracias por esa misericordia que tienes hacia nosotros cada día, Señor. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que darte gracias por algo especial, Señor. Aleluya, así es, amado. Aun cuando nos levantamos, Señor, ese aire que respiramos, Padre, es gracias a ti, Señor. Y perdónanos, Señor, porque a veces, En nombre de Jesús. desmayamos, Padre. A veces mengua nuestra fe. Ayúdanos a mantener una fe permanente. Firmes, amado. En nombre de Jesús. Agradecidos estamos contigo cada día, Padre. Porque tú nos permites cada día gozarnos de nuestras familias, Padre amado. Darle gracias a Dios por todo lo que te ha dado. Y permítele a Dios de que entre a tu corazón. Los tiempos se agotan. Así es. Y Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y de aquellos que aún todavía no se arrepienten. Permítele a Dios que haga una nueva vida de ti. Tú que me escuchas, ábrele el corazón a Dios, porque Dios es bueno en todo tiempo. Agradecidos estamos con Él, porque nos salvó, nos lleva a una vida eterna, la cual estamos peleando la buena batalla aquí en la tierra. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, Padre, en todo tiempo. Sabemos que tú guardas la vida, Señor, de mi hija Valentina. En esta noche la colocamos en tus manos, Padre, porque sabemos que tú eres el que guía a los médicos, Señor. Tú eres el que tienes el control, Señor, de aquella cirugía, Padre. En tus manos está mi hija Valentina, Señor. He confiado en ti, Padre amado, porque tú eres bueno, Señor. Y recuerdo, Padre, aquella promesa que me diste, que me darías vida y vida en abundancia, y conoceréis los hijos de tus hijos, Señor. Amén. Sé que mi hija está en tus manos Lo creemos, Señor. Así es. y tú la guardas en todo tiempo, Señor. Amén, así es. En nombre de Jesús. Porque así dice tu palabra, Padre. Si tú no guardas nuestra familia, Padre, en paz de peleamos la buena batalla, Padre. Sabemos que tú la guardas en todo tiempo, Señor. Y danos fuerza, Señor, porque sabemos que no es fácil. Humanamente, Señor, nos quebrantamos, Padre. Pero estamos delante de ti, que nos das nueva fuerza cada día para levantarnos.
Gracias te doy, Señor, por la vida de mi hija, Padre. Guárdala, Señor. Está en tus manos, Padre, esta noche. Solamente tú puedes, Señor, hacer milagro en ella, Padre. Bendícela grandemente, Señor. Guárdala, amado Rey. Guarda la vida de cada uno, Señor. De los niños, Señor. De aquí de tus barrios. De sus alrededores, Señor. ¿Cuántos niños, Señor, no están pasando enfermedades, Padre? Eso es tristeza para los padres, Padre. Te pedimos que tengas misericordia de ellos también. Guarda la vida de cada niño, Señor. Te los entregamos en tus manos, Padre, para que hagas de ellos una nueva generación que te ame, que te anhele en todo tiempo, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Gracias te doy por mi vida, Señor. Porque aún sin fuerza me trajiste a este lugar a hacer tu obra, Padre. Amén. Amén, así es. Gracias te doy por mi vida, Padre. Por mayor que sean las tempestades, Señor, no permita que me desvíe de tu camino, Señor. Anhelo servirte con todo mi corazón, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Guarda la palabra, Señor. Y toma a mi hermano, Señor, y úsalo para que seas tú hablando a muchas vidas, Señor, en esta noche. Gracias te doy, Papito Dios, en esta noche. Amén y amén. Dios es bueno, amén. Amén. Vamos a darle gracias nuevamente a Dios. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Amado Rey, gracias por tu fidelidad y por tu bondad. Amado, vengo a ti en oración, en súplica y en ruego para que seas tú glorificándote a través de la palabra, porque es tu palabra. Dependo absolutamente de ti y toma control absoluto de cada palabra que vaya a salir de mis labios, que sea para edificar, para exhortar y para consolar, que pueda escuchar tu voz, que yo me adapte completamente a lo que tú quieras hacer y no a lo que me parezca a mí. Soy absolutamente dependiente de ti y tú eres mi Rey y tú eres mi Señor. Toma la palabra y glorifícate a través de ella. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, decimos amén. Amén. Ok. Vamos nuevamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 2. Bienvenida, bendiciones. Romanos capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 16. Dice la palabra, Romanos capítulo 2, versículo 16. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Ok. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos venido nosotros estudiando todo este tiempo, o escuchando o compartiendo. Pablo está exhortando a un grupo de judíos, precisamente porque ellos, recuerden que el pueblo de Israel no solamente era un pueblo inclinado a la idolatría, sino que era orgulloso y era prepotente. Así que Pablo de esta manera comienza a decirle en el capítulo 2, tú no tienes ningún tipo de excusa. El hecho de que tú seas judío y el hecho de que la ley se le haya presentado a ustedes, eso no quiere decir que hay un favoritismo de Dios para con ustedes. Ahora, sabemos que el juicio va a empezar por casa, y por eso Pablo insiste,
al judío primeramente y también al griego y obviamente al resto de la humanidad. Bien, ahora Pablo dice que no hay acepción de personas. Es decir, en el momento que todos estemos delante de la presencia de Dios, no va a existir ningún tipo de distinción. Dios no va a, de alguna manera, juzgar ningún tipo de denominación cristiana, ni raza, ni sexo, ni tampoco este tipo de cosas, independientemente si tú tienes o no tienes, no va a impedir que tú seas juzgado. Nosotros como creyentes tenemos que perseverar en siempre el bien hacer. Las buenas obras caracterizan al creyente. Ojo, las buenas obras no dan salvación. La salvación, ¿verdad?, viene por el oír, ¿verdad? La fe, perdón, viene por el oír, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cuando tú y yo somos salvos, tenemos y debemos de perseverar en hacer el bien. Bien, ahora sí vamos a entrar en materia. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando llega Samuel a buscar rey para Israel, ¿qué le sucedió a Samuel? Cuando vio a los hijos de Isaí, inmediatamente, obviamente eran altos, obviamente eran guerreros. Al verlo, inmediatamente sus ojos fueron de alguna manera impresionados, que él dijo, Jehová le dijo a él: mira, Samuel, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira lo que está delante de sus ojos. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, ¿verdad? Pero Jehová, ¿qué hace? Mira el corazón. Es lo que él va a mirar. Entonces, el Señor no se va a dejar influenciar por ningún tipo de apariencia. Cuando habla el apóstol Pablo acerca de acepción, quiere decir que no va a tomar en cuenta el rostro de la persona. Y todos los que estemos allí y que vamos a comparecer delante del trono, yo creería que va a ser el día para nosotros como creyentes muy grande, hermoso, precioso, pero para aquellos que no, va a ser el día terrible, lo que la Biblia califica el día del Señor. Ese día para muchos van a temblar. Ese día se va a presentar delante del trono y allí no va a haber absolutamente nada que el hombre pueda decir. Es decir, no va a haber apología, no va a haber defensa del hombre y va a poder justificarse delante del Padre. Porque todos, yo creo que a veces nosotros como creyentes, yo creo que nos pasa a todos, llegamos a la vida cristiana y muchas veces pensamos de que esta vida es aquí en la tierra, se basa aquí en la tierra y nosotros no estamos colocando la mirada donde verdaderamente tenemos que colocarla, allí en Cristo Jesús, en la persona de Cristo. Por eso constantemente tenemos que desprendernos más del mundo donde en el cual vivimos y apoderarnos de lo que Dios ya nos ha entregado, que es una salvación tan grande, y vivir plenamente para Él. ¿Recuerdan aquel símbolo de la justicia que es ciega, verdad? Ese símbolo de la justicia me está diciendo a mí que la justicia, independientemente que la persona tenga, independientemente que no tenga absolutamente nada, la justicia tiene que caer sobre esa persona. Exactamente es lo que Dios va a hacer en ese día. Fíjate que hay tanta polémica en estos días por el tema de que lo que todos sabemos con que pasó con el cantante. O sea, hay personas con muy buenas intenciones que quieren meter a la gente al cielo a la fuerza. Amén. Y no es así. Eso no depende de nosotros. Fíjense, Saúl desechó la palabra. Samuel lloraba
Samuel, el día que el Señor le dijo, dile a Saúl que ya yo lo he desechado para que no sea rey, ese hombre clamó toda la noche y no conforme con ese, dice que salió muy de temprano a buscar a Saúl. Pero ya Saúl había sido desechado y Dios le dice, ya deja de estar llorando por Saúl porque ya yo me he provisto de otro rey. Entonces, los sentimientos humanos muchas veces se entremezclan y a veces nosotros decimos, ahora, Dios es soberano, yo creo que Dios es soberano, pero la evidencia de un creyente tiene que ser el fruto del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo decir que soy creyente un día y mañana no lo soy. Muchos son los que profesan, Cristo vive, y al día siguiente están maldiciendo, y al día siguiente están viviendo una vida totalmente diferente a lo que la palabra le demanda. Entonces, queda como que, pero no entiendo. Y eso es precisamente lo que sucede en estos tiempos. El sentimiento humano está, de alguna forma, colocándose como una sombra para no ver la realidad de las cosas. La Biblia dice que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Eso no te lo inventaste tú ni me lo inventé yo. Esa es la palabra de Dios. Amén. Cuando la Biblia dice que los incrédulos no van a entrar, no van a entrar. Los homosexuales no van a entrar. El heterosexual que no se arrepienta tampoco va a entrar. Entonces, tiene que haber por parte de Dios una limitante. Te permito que hasta aquí llegues. Amén. Y si no te arrepientes, va a venir todo esto sobre tu vida. Ya, se acabó el asunto. O sea, no podemos maquillar la misericordia. La misericordia tiene un límite. Y si Dios determina que tus días en la tierra son hasta ahora, ¿cuántas oportunidades Dios no le dio a él? Amén. Porque ahora yo puedo decir que todas aquellas personas que han muerto en este mundo, todas entraron. Todas entraron. Entonces, ¿qué pasaría allí? Surgen muchas preguntas. Pero tú y yo tenemos la seguridad de la salvación. Esto no es por obra, para que nadie se gloríe. El justo por la fe vivirá. Esto es por fe. Amén. Y si muchos han profesado creer en Cristo y en el Señor, pero lo que tiene que evidenciar su cambio es la persona del Espíritu Santo en tu vida, porque lo que te va a llevar el Espíritu Santo a ti es un cambio total y radical en tu vida. Yo no creo que el Espíritu Santo te vaya a decir vamos a pecar, porque lo primero que te va a convencer es de pecado, de juicio y de justicia. Entonces tiene que haber una imparcialidad en ese juicio y seguramente la va a haber. Bien, en la parábola del Evangelio de San Lucas había dos hombres. Uno se llamaba Lázaro y el otro no tenía nombre, simplemente el rico. ¿Qué sucedió cuando los dos murieron? El uno fue consolado y el otro fue atormentado. Ahora, Lázaro estaba en condiciones bastante deprimentes, pero el reino de los cielos estaba abierto para él. Este hombre tenía muchas posesiones, pero el infierno también estaba abierto para él. Ahora, el tema no es que haya tenido o no tenga. El tema es que este hombre no tuvo buenas obras con Lázaro. El tema es que este hombre se escudó solamente en lo que tenía en sus posesiones terrenales, pero nunca pensó que al morirse las cosas iban a cambiar. Quizás nosotros no tenemos muchas cosas aquí y quizás no tengamos muchas cosas aquí en la tierra. Lo dije el sábado pasado. Lo importante es que Dios te conozca a ti. Eso sí tiene validez en cualquier lugar. Que tú tengas la garantía de tu salvación, como dice Efesios, que es el sello del Espíritu Santo de Dios. O sea, nosotros estamos sellados, por lo tanto fuimos apartados para Dios. Y esto sí que vale más que el oro y que la plata y cualquier cosa que el mundo obviamente te puede ofrecer. Bien. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, dice que habrán grandes y pequeños, estos son ricos y pobres, delante del trono o estaban de pie ante Dios. Todos. Habrán ricos, multimillonarios, que su dinero allí no vale absolutamente nada.
Entonces, muchas veces trabajamos por cosas terrenales y esas mismas cosas terrenales terminan a mucha gente mandándola directamente al infierno, porque están colocando la mirada no en la persona que creó todas las cosas, sino en todas las cosas creadas. Como dice el mismo Romanos, ellos se envanecieron en las cosas creadas y en vez de adorar al Dios grande, soberano y eterno, comenzaron a adorar a animales cuadrúpedos y toda cosa inmunda de este mundo terrenal y pasajero. ¿Por qué? Porque desviaron la mirada del autor y del consumador de la fe. Recuerden que Saúl, el primer rey de Israel, la Biblia lo describe como un hombre que de los hombros hacia arriba era un hombre bonito, era un hombre alto, era un hombre que se destacaba físicamente ante el pueblo y tenía buena apariencia. David, la Biblia también lo describe, era hermoso de ojos y de buen parecer, pero el aspecto físico no afecta el juicio de Dios. La idea principal del texto es que judíos, gentiles, van a estar allí cara a cara. Los judíos pensaban que por el hecho de haber recibido la palabra, ellos tenían una ventaja. A veces aquí en el mundo terrenal, cuando uno tiene una palanca, de pronto uno dice, no, yo tengo más ventaja porque tengo una palanca. Pero si tú no tienes a Cristo allá de abogado, no te va a servir nada lo que tú tengas. Entonces el judío se escudaba en el hecho de que ellos fueron escogidos por Dios, el hecho de que ellos recibieron la ley. Ellos dicen, bueno, yo tengo ventaja sobre los gentiles, sobre los paganos. Y es precisamente de alguna forma lo que llegó a pensar Saúl. El hecho de que él era el rey, el hecho de que él era el monarca al cual Dios había ungido para dirigir al pueblo, de alguna manera él pensó, como muchos pensamos a veces, de que somos hijos de Dios y podemos abusar de eso. Mira, nosotros estamos por misericordia, por la misericordia, por la gracia de Dios. Él nos escogió, pero no por cosa buena que hayamos hecho nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mira, yo digo, mira, no sé si de pronto les ha pasado, pero a veces yo soy hijo de Dios. Oye, y a veces como que se oculta ese orgullo y esa soberbia. Yo soy hijo de Dios, el resto me importa. Y no es así. No es así. Así que ellos pensaban que tenían una ventaja. Saúl pensó que tenía una ventaja. Y David también pensó, porque como tenía el corazón conforme al de Dios, él podía acostarse con la mujer que no era de él, embarazarla y aparte de eso, crear un plan diabólico y matar a Urías Heteo. ¿Cuántos no abusan de la gracia a diario? Amén. Dios me va a perdonar. Pero la iglesia de Apocalipsis, a una de las iglesias le dijo, te estoy dando tiempo para que te arrepientes. Te estoy dando tiempo. Y aquí mismo, más adelante, en el mismo capítulo 2, está diciendo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios te está dando la oportunidad que te arrepientas, que arregles tu vida para con Él, pero resulta y pasa que en vez de ir a los pies de Cristo, dice, pero por la dureza de tu corazón, no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira. Dios te está diciendo, mijo, las cosas buenas que te están pasando te tienen que llevar a ti a un arrepentimiento. El trabajo, el empleo que tienes y que te está yendo económicamente muy bien, yo lo estoy permitiendo, pero para que te des cuenta de que yo suplo, a pesar de que tú eres infiel, a pesar que tú no me conoces, yo estoy supliendo, pero para que tú mires que yo soy el que estoy dando eso, pero que se enorgullece y se cierra. Entonces va a llegar el tiempo, porque el tiempo obviamente se tiene que dar. Entonces, como David no tuvo en cuenta esto, ni Saúl tampoco tuvo en cuenta, tuvieron que pagar las consecuencias. Ahora, en el versículo 12 del capítulo 2,
Dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Bien, ahora, ¿de qué ley está hablando Pablo aquí? Obviamente le está hablando al pueblo judío que recibieron la ley en el monte Sinaí, el decálogo, que son los 10 mandamientos. Aparte de eso, las leyes ceremoniales, la ley moral, cultural, social y por supuesto de la higiene. El pueblo tenía instrucciones muy claras y precisas acerca de estos aspectos que yo acabo de mencionar. Bien, como la ley fue dado a ellos tenían acceso a esa ley. Recuerda que el gentil no podía entrar al templo. No podía entrar. Mientras que ellos tenían la ley, tenían los libros, tenían los pergaminos. Y para ellos de alguna forma era suficiente el hecho de tenerla, pero a la hora de la verdad ellos, a pesar que la tenían, no tenían ningún tipo de ventajas. He visto en muchas casas que a veces toman la Biblia así como un atril de esto y abren la Biblia. Y ellos piensan que eso es suficiente. Parece muy religioso, ¿verdad? Pero si yo no uso la palabra de verdad, de nada me va a servir porque no voy a conocer nada de Dios. Absolutamente nada. Entonces, el hecho de que tú escuches, el hecho de que una persona pueda escuchar la palabra, eso no quiere decir que haya un tipo de arrepentimiento y de conversión real. Porque son muchos los que escuchan palabra. Y te aseguro que tienen un conocimiento más amplio que cualquiera de los que estamos aquí. Pero ¿de qué sirve eso? No sirve absolutamente de nada. Mientras que los hacedores, esos sí marcan la diferencia. El hacedor es el que hace porque ama la palabra. ¿Y sabes lo hermoso que es ser un hacedor sabiendo de que no hay ninguna imposición? No tienes a alguien que te esté apoyando diciendo, tú tienes que hacer esto. No, sino que tú lo amas. Es un deleite el poder ser un hacedor de la palabra. Bien, ahora, hay unos que escuchan y hacen. O sea, si tú eres un oidor, escuchas el mensaje, te llevas información, pero no lo aplicas, de nada sirve. Mira, puede predicar hasta el mismo Cristo y mandar a 4 ángeles, lo que tú quieras, querubines y serafines. Eso no va a haber absolutamente nada y no va a ocurrir absolutamente nada. Nada. Si la palabra no es honrada, aún si la palabra llegase a ser honrada, pero tú no escuchas, no va a pasar nada. Vas a seguir siendo igual. En estos días vi un video que decía, oye, pero si yo estoy predicando y es la misma palabra, ¿por qué unos reciben la palabra y otros no? Si es la misma. ¿Por qué unos sí producen cambios y los demás no producen cambios? Y es la misma palabra. Es como si yo te diera a ti Coca-Cola, ¿sí o no? La Coca-Cola es sabrosa. O te diera cualquier otro producto, no sé, cualquier otra cosa. Tú te deleitas en eso. Pero ¿por qué no se deleitan en la palabra? Porque su corazón está duro. Por la dureza de su corazón, no arrepentido. No se van a arrepentir. Hay gente que no se va a arrepentir. No se van a arrepentir. Por más que le prediques, pero nosotros simplemente predicamos, Dios hace la obra. En el libro, San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, dice la palabra: cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, que la vida cristiana no es hablar tanto, es el que oye y el que hace. Entonces dice el Señor, bueno, yo te voy a comparar con un hombre prudente. Hay gente que le están diciendo por ahí no y se mete por ahí.
No hagas la casa que se te van a venir todo eso que tú estás construyendo. Y lo hacen, insisten en hacerlo una y otra vez. Y cuando se cae, ¿qué puede hallar? Simplemente ruina. Entonces, escucha y sé un hacedor de la palabra. Mira, con lo poco o con lo mucho que tú recibas de la palabra y coloques eso en práctica, va a producir algo en la vida tuya. Algo va a producir. Porque tú tienes los sentidos totalmente arraigados a la palabra del Señor. Y que va a haber un cambio, claro que lo va a haber. Ahora, el fruto del Espíritu Santo no simplemente se limita a 9. Hay muchos frutos. Por eso Él dice, lleven mucho fruto. Y yo sé que cada uno de nosotros estamos produciendo fruto. Nos falta mucho. Mucho fruto, sé que nos hace falta. Pero estamos en este camino que día tras día nos toca esforzarnos mucho más para llegar a la estatura de la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús. Esto no es algo enseguida, inmediato. Esto es algo progresivo, algo que te va de alguna forma demandar a ti tiempo, y un tiempo de calidad con el Señor, un tiempo de calidad con la lectura de la palabra. Y ahí es donde la disciplina del creyente comienza a afirmarse. Y ¿sabes lo más bonito de todas estas cosas? Que eso a veces tú no lo ves. Ponía el ejemplo, cuando el campesino entierra la semillita, el campesino no está viendo todo el proceso que está ocurriendo dentro. Pero cuando llega el momento que el campesino mira esa semillita, está comenzando a germinar, está creciendo. Así es la vida de nosotros como creyentes. A veces nosotros decimos, pero es que yo tengo tanto tiempo en el Evangelio. Pero mira un poquito hacia atrás y date cuenta que tú no eres la misma persona de hace 15 o 20 años. Dios está produciendo algo. No te desesperes. Esto es con su avena y su pitillo. No tienes por qué acelerar. Camina, pero eso sí, afírmate en la persona de Jesús. Bien, ahora, vamos nuevamente. Estamos aquí, no nos hemos salido del contexto. Estamos hablando del judío y del gentil, que Dios no hace acepción de personas. En el versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Entonces fíjate, estos judíos eran maestros, conocedores. Ellos simplemente lo que hacían era anunciar, pero nada de lo que ellos anunciaban y enseñaban, ellos aplicaban. Es decir, aquí tienes a un judío oidor olvidadizo que está preparando, y esto no solamente para ellos, están preparando su camino al infierno. Yo digo que esto es terrible lo que yo voy a decir ahora. Están preparando el camino al infierno creyendo que van para el cielo. ¿Seguro? Están preparando el camino al infierno creyendo que van para el cielo. De ninguna manera los oidores de la ley son los justos delante de Dios, sino los que hacen la voluntad del Padre, los hacedores. La Biblia no te va a salvar. El conocimiento no te va a salvar. La persona de Cristo sí te va a salvar. Pero tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte de tu maldad y de tu pecado. Porque de lo contrario no puede haber ningún tipo de esperanza para ti. Yo digo algo. A veces sacamos tantos pasajes fuera de contexto para acomodarlos a nuestra vida. Y eso te lleva al infierno. ¿De cuántas personas has escuchado decir, cuando yo esté más o menos así como entre 50, 60, entonces me acerco a Dios y le busco? Porque el ladrón en la cruz, ahí sí sabe Biblia, porque el ladrón de la cruz, ya a su momento final,
tuvo una oportunidad y se arrepintió. Pero es que lean. Cuando este hombre sabía de que iba a darle muerte de cruz, ¿por qué? Porque era un pecador. Porque había hecho cosas detestables. ¿El Señor lo perdonó? Claro que lo perdonó. ¿Estuvo en la presencia de Dios inmediatamente? Claro que estuvo en la presencia de Dios inmediatamente. Pero muéstrame otro caso donde hubo más ladrones que se arrepintieron así como él, estando ya al borde de la muerte. Yo sé que Dios es soberano. Pero sin arrepentimiento no va a haber perdón de pecados. O sea, tienes que arrepentirte. Ay, sabroso, hago, deshago. O ya más o menos cuando ya más o menos yo calculo, entonces ese camino no es así. Yo sé que Dios es misericordioso, Dios es compasivo, yo sé que es así, porque hemos experimentado esa misericordia y esa gracia. Pero yo no puedo estar jugando con el pecado. Mira, es terrible que muchos de los que están en las bancas visitando las iglesias cristianas se vayan para el infierno. Pero es más terrible que el que esté predicando también se vaya para el infierno. O sea, la advertencia es para todos. Es para todos. Yo por eso te digo, mira, lo que tú tienes por sublime, Dios lo aborrece. No te hagas ídolos aquí en la tierra. Oye, yo no sé, a veces llegan al punto de ver al hombre como si fuera Dios. Nosotros no somos dioses. Somos hombres limitados que necesitamos de la palabra de Dios. Y qué terrible sería pensar y creer que el infierno esté más lleno de aquellos que profesaron la fe, pero nunca fueron hacedores de la palabra. Eso sí sería terrible. Eso sería terrible. Y Dios te está diciendo, así como le dijo a ellos, Dios aquí no le está hablando a personas no creyentes, le está hablando al judío primeramente. Tú recibiste la ley y yo te estoy diciendo que no adulteres y estás con la mujer de otro sin vergüenza. Yo te estoy diciendo a ti que no robes, como muchos hoy en día hacen. Oye, no tienen el más mínimo temor, roban al pueblo con primicias, con ofrenda, con diezmo, lo saquean. Y después predican y dicen, no robar. Si tú estás haciendo lo mismo sin vergüenza, arrepiéntete. ¿Dónde está el temor a Jehová? ¿Dónde está el temor a Dios? Tú tienes que causar en nosotros. ¡Ey! Abre tus ojos. Abre tus ojos y date cuenta. ¿Por qué pereció el pueblo? Porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Lo que voy a decir ahora va a ser más terrible, pero inspirado por el Espíritu. Cuando una persona necesita dinero, muchas veces, o alguna solución al problema, ¿a dónde acude? Al hechicero o al brujo, ¿sí o no? Muchos, para solucionar sus problemas, diezman y ofrendan y pactan para que se le arregle el problema. Y eso no es así. Yo tengo que tener temor a Dios y lo demás yo lo hago porque lo amo. Porque amo a Dios. Cuando ofrendo lo hago porque lo amo. Porque Él me ha dado todo. Pero no para recibir algo a cambio de Dios. Porque eso sería estar de alguna manera de decir que Jesucristo, la obra que hizo en la cruz, fue incompleta. Cuando Cristo murió, todo conforme a sus riquezas en gloria te entrego y te dio. Pero como la gente no conoce esas riquezas que están en Efesios, aquí en la palabra, ignora todo lo demás. ¿Y a qué acude? A lo que siempre tú y yo hemos dicho. Declara, yo decreto. Y hacen una cantidad de locura, creyendo que por eso van a ser escuchados. No, man. Yo es bueno, ¿verdad? Bien. Mira, tú puedes caminar. ¿Qué hacen en Semana Santa? Alguien me ayuda con eso, como que hacen ciertas cosas y comienzan a caminar a pie descalzo. Promesa, hacen, pagan, no sé, una cantidad de cosas. Yo no realmente nunca, gracias a Dios nunca practiqué eso, pero caminan, suben el Monserrate y hacen una cantidad de cosas. Pero
no estamos muy lejos de lo que muchos también hacen. Porque ellos lo hacen de una manera, pero el cristiano lo hace de otra. Van todos los domingos, no a congregarse juntos, unánimes, en armonía, como la Biblia obviamente lo demanda, ¿verdad? Alegrarnos y gozarnos. Pero ¿de qué manera muchas veces lo hacen? Como lo hacían los judíos. Ellos pensaban, yo tengo la ley, yo tengo de alguna manera un beneficio, y tú puedes caminar. Y puedes caminar muchos kilómetros tratando de buscar esa paz, buscando estabilidad para tu alma, para tu vida. Pero la ley no va a suplir esa necesidad que tú tienes en el corazón. ¿Qué te dice la ley a ti? La ley te dice que tú eres pecador, ¿sí o no? Amén. La ley te dice, mira, tú eres pecador. Y como tú eres pecador, tú tienes que hacer esto. Eso es lo que te va a decir la ley, nada más. No estoy diciendo que la ley sea mala. La Biblia dice que la ley es buena. Pero ¿qué pasa con la ley? ¿Qué necesita el hombre? Vida, ¿sí o no? Vida en abundancia. La ley no puede proveer eso. No tiene los recursos necesarios para darte salvación y vida eterna. Tú sabes el esfuerzo tan grande de cumplir la ley desde que tú naces hasta que tú mueras para poder lograr obtener esa salvación, y eso va a ser imposible porque ninguno cumplió la ley a cabalidad. ¿Qué dice Santiago? Que si cumples toda la ley, ¿qué pasa? Si ofendes en un punto, ¿qué pasa? Te haces culpable de todo. No hay manera. O sea, tenía que estar prácticamente como que, bueno, si hago esto, bueno, alguien si hago esto, no es lo que Dios le está pidiendo. Es por fe, mi hermano. Este camino es por fe. Aquí lo está diciendo clarito en Romanos capítulo 1, versículo 16. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al griego, al judío primeramente, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este camino es por fe. Entonces, como existe una limitante, yo no voy a poder cumplir con las expectativas de la ley. Eso era imposible. Yo no lo podía hacer y ninguno lo va a poder hacer. El único que lo hizo fue la persona de Jesucristo. La ley te está mostrando un camino, pero hay tantos caminos que tú no sabes cuál es. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy, es lo que está diciendo el Señor. Y ese camino nos los muestra a través de la persona de Jesucristo. Por eso muchos comienzan a esquivar el camino y se van a su propio racionamiento. Crea su propio Dios. Se van a sus deleites, a sus placeres. Hoy en día, lamentablemente, se han hecho o quieren hacerse, ¿verdad?, esta secta judaizante en las iglesias, donde hacen fiestas judías, donde quieren hablar como judío y una cantidad de cosas. Yo pregunto, ¿entonces en vano murió Cristo? Entonces, ¿para qué murió el Señor? Nadie te puede juzgar a ti sobre día de reposo, sobre luna nueva. Ninguno. Nadie. ¿Dónde queda entonces esto? Ahora, si tú quieres hacer tu fiestecita, ¿quieres hablar hebreñol? Habla hebreñol. Hazlo. Pero yo sé que yo soy libre en Cristo Jesús. Soy salvo. Eso es lo que el motivo del gozo del creyente es saber y decir, yo soy salvo. Gracias, Señor. ¿Cuántos tienen la seguridad de la salvación? Amén. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, mira, esto que yo digo, mira, la Biblia
cada vez que uno lee, se encuentra con cosas que lo hacen reflexionar. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Cómo harías? Si es la única forma de poder nosotros ser libres completamente es en Cristo. Y estoy haciendo cosas que no me van a llevar a Jesucristo, al contrario, me están alejando de la persona de Cristo Jesús. Recuerda que el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, ahí mismo, versículo 24 y 25, menciona una palabra que se llama ayo. Esa palabra ayo, lo que significa es pedagogo. La ley era un pedagogo para llevarme a los pies de Jesucristo. La ley era el pedagogo que me estaba instruyendo, que me estaba llevando, disciplinando y preparando para que yo llegara a la fe de la persona de Cristo. Oye, qué deleite cuando tú amas la ley. ¿Qué pasa cuando tú amas esa ley? En ella meditas de día y de noche y serás un árbol plantado. Yo no veo al salmista David agobiado o triste. Él ama la ley de Jehová porque en ella está su delicia. Y como tú la amas, esto no se te va a convertir a ti en una carga. Tú tienes que guardar esta palabra, ¿cierto? Guardarla, atesorarla y ponerla por obra. Mis amados, oren con sus familias, oren con sus hijos. No dejen espacio para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Estamos peleando una lucha todos los días y cada vez se intensifica mucho más. Hubo una mujer, bruja, porque bruja no es otra cosa, que decía ahí en Facebook: el diablo está suelto. Oye, yo decía, hasta los burros hablan. El único que no sabe que el diablo está suelto y que hay una lucha espiritual es el cristiano. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Sí. Escudo mío, Señor, y adarga mío, mi escudo, mi salvación. Y comienzan a recitar. La Biblia ama al hacedor, al que hace. Al que hace. Vas a ser evaluado en el tribunal de Cristo. Oye, qué triste salir de ahí sin ningún tipo de recompensa. Vas a ser evaluado. Tienes que buscar esa recompensa. Anhélalas día tras día. Ámalas. Búscalas. Es que yo estoy hablando de la palabra, pero no sucede nada. Y no va a suceder nada. Arrepiéntete de todo corazón. Yo leía y yo meditaba en esto y esto me causaba mucho temor. Porque pensamos que nos vamos a escapar de esto y no nos vamos a escapar ningún hombre. Piensa en eso, medita en eso. Tengas o no tengas, mi hermano. Tengas o no tengas, vas a llegar ahí. Y eso nos tiene que nosotros llevar a reflexionar todos los días de nuestra vida, todos los días. Vive y deleítate en esa palabra. Colócate sobre tu pie, vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos muchísimas gracias
porque a través de esta palabra, amado mío, predicada, eres tú quien tiene el control y tiene el poder. Eres tú quien confrontas directamente a nuestras vidas para llevarnos a la excelencia. Necesitamos, amado mío, ser cada vez más como tu Hijo amado Jesucristo, aquel que lo entregó absolutamente todo, aquel que se sometió a tu santa y perfecta voluntad. Perdónanos por cómo muchas veces actuamos, aun cuando conocemos la verdad de tu palabra. Muchas veces tomamos esta palabra, Dios del cielo, para robar. La usamos muchas veces, amado mío, para menospreciar. La usamos muchas veces, amado, para creernos, así como el judío pensaba, de que por el hecho de haber recibido la palabra, él era mucho más que los demás. Hemos llegado, amado Rey, a ser muchas veces detestable ante tus ojos, pero es la misericordia tuya la que no permite que seamos consumados, Dios del cielo. Nosotros no somos más grandes que otros, somos pequeños e indefensos que necesitamos de ti. Necesitamos del buen pastor. Necesitamos de ese cayado que nos levante cuando tropezamos. Necesitamos de ti, amado Rey, cuando no tenemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Cuando nos visita la depresión, la desesperanza y la ansiedad. Cuando no tenemos fuerzas para levantarnos. Cuando vemos que cada día las cosas se vuelven mucho más difíciles. Necesitamos clamar a ti. Perdona nuestra arrogancia y nuestra altivez, porque no serán justificados los oidores, sino los hacedores, amado mío, los justos delante de tu presencia. Te ruego, Dios del cielo, te ruego, oh Jehová, nuevamente, por las almas y por las vidas que aún no te han conocido, que puedan llegar a un arrepentimiento real y verdadero. Y pido nuevamente por la vida de Valentina, amado, que va a ser operada la otra semana, Dios del cielo. Te ruego por la vida de ella y le pido a cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje que oren por ella. Yo sé que Dios está en control absoluto de todas las cosas, porque lo hemos creído y estamos convencidos de que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos recibir. Gracias te doy. Gracias. Bendigo la vida de mis hermanos en Cristo Jesús que estamos aquí y aquellos que están escuchando. Bendigo las manos que se extienden, amado Rey, en esta noche para dar de gracia de lo que de gracia han podido recibir. Bendícelos, Dios del cielo, grandemente. En el nombre de Jesucristo, amado Rey, no te damos por tristeza ni por necesidad, porque sabemos que tú amas a quien da con gozo, a quien da con alegría, y esta es para tu obra. Te alabamos, te glorificamos por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.